queridos amigos, qué gusto volvernos a encontrar. Estamos muy contentos de poder llegar a cada uno de ustedes a través de nuestro canal de YouTube y damos gracias a Dios por sus vidas. Y les quiero invitar a que puedan comentar desde dónde nos están viendo o escríbanos a nuestro número de WhatsApp, queremos conocerte también. Entrando en materia, este mes hemos estado tratando una serie que nos ha confrontado mucho a cada uno de nosotros. Esos enemigos en nuestro corazón que muchas veces no nos habíamos dado cuenta, y el día de hoy vamos a tratar de un enemigo del corazón también, y estamos hablando de la ira. Identifiquemos primero, ¿qué es la ira? Según el diccionario, la ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Ahora, ¿en qué se diferencia la ira del enojo? El enojo es enfado, especialmente que es causado por una falta de obediencia y obligación o de respeto. El enojo se pasa rápido. Cuando uno toma un momento de conciencia, lo analiza lo que sucedió, se puede pasar. La ira, no. La ira se expresa sin importar el lugar o las personas. La ira es peligrosa porque no nos puede llevar a que nosotros atentemos contra la vida de alguien más o incluso contra nuestra propia vida. La ira lleva consigo todo lo negativo que podemos imaginar. Negatividad, venganza, envidia, etc. No es por gusto que ese factor, la ira, forma parte de lo que comúnmente nosotros conocemos como los pecados capitales. Es algo que es sumamente peligroso para cada uno de nosotros. De pronto usted dice, con todas las características que existe de la ira, yo soy una persona que se enoja mucho, pero no soy una persona iracunda. Bueno, el día de hoy vamos a darnos cuenta de cuáles son esas acciones que promueven que exista ira en nosotros. Muchas veces nosotros guardamos el enojo hacia alguien más. El no resolver una situación que nos cause molestia puede llevar a que en nuestro interior se desarrolle la ira. Situaciones que causaron molestias y que no fueron resueltas. En la Biblia tenemos una historia que nos muestra un trágico final producto de la ira que una persona puede sentir. Y estamos hablando de la historia de Caín y Abel. El primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira fue Caín. Caín y su hermano Abel fueron los dos primeros hijos de Adán. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor, Abel era pastor de ovejas. A Caín y Abel se les había enseñado la forma correcta de adorar a Dios. Sabían que Dios exigía la ofrenda de un animal inocente como sacrificio por sus pecados. Pero cuando llegó el tiempo de adorar, solo uno de los hermanos obedeció a Dios. Abel trajo un cordero como ofrenda, pero Caín trajo frutos de sus cosechas. Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero rechazó a Caín y la suya. Como resultado de esto, Caín se enojó mucho, estaba enojado con Dios y tenía envidia de su hermano. Caín mató a su hermano porque no controló su ira. Y podemos ver que Dios le advirtió a Caín de las consecuencias de su ira. Y lo vemos en Génesis 4:6. Mencionan: entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. El mensaje que Dios le estaba dando a Caín era muy claro. Cuidado, tu ira es como un león esperando a tu puerta. Debes controlar tu ira o ella te controlará a ti. Pero Caín no respondió a la advertencia de Dios. Sus celos hacia su hermano fueron tan grandes que se transformaron en odio y lo mató. La ira no muestra valentía o mayor poder hacia los demás. Todo lo contrario, nos lleva a perder el control y podemos terminar pecando contra el prójimo. La Biblia menciona que sí nos enojaremos, que habrá momentos incluso donde tendremos estas características propias de la ira.
pero también nos invita a no cometer pecado, es decir, que la controlemos. Y lo menciona Pablo en Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Esta es una situación que nos puede ocurrir a diario. ¿Cuánto de nosotros en un día en el trabajo sentimos mucho enojo por una situación que se da o que no se da y vamos a casa cargados de ese enojo? Alguien nos habla, nos dice algo y respondemos con mucho coraje, decimos palabras ofensivas a otros, nos desquitamos con otros sobre una situación que fue ajena a ellos y muchas veces lastimamos a seres amados porque ese enojo almacenado llegó a un punto de ser ira y por explotamos y lastimamos a otros porque no fue tratada a tiempo. O parejas, cuando a veces suceden cosas en casa, nos disgustan, nos peleamos, discutimos y muchas veces nos quedamos así, enojados todo el día, toda la noche. Estamos almacenando aquel enojo y ese enojo es como un globo. Cuando aquel globo que ha almacenado tanto enojo explote, puedo asegurarle que no va a explotar con palabras amables o acciones amables. Todo lo contrario, va a estar cargado de ira. Puede terminar destruyendo un hogar, destruyendo una relación o destruyendo y terminando la vida de la otra persona. Debemos tener mucho cuidado con la ira. Y quiero aprovechar este momento que podamos cuestionarnos. En casa, cuando se da una situación de enojo entre padres, entre hermanos, entre padres e hijos, ¿cuánto tiempo tardamos en sentarnos a resolver dicha situación? ¿Lo hacemos enseguida? ¿Esperamos a calmarnos un poco y nos sentamos a hablar el mismo día? ¿O somos de las personas que dejan que se les pase el enojo para poder continuar? Esto puede ser días, meses, años. Y cuando el coraje se te pasa, resulta que ya es muy tarde, porque has perdido a tu familia en el camino. O vuelves, si fueron solo días, vuelves donde la persona con la que tuviste el enojo y haces como que no hubiera pasado nada. No hablan del tema, no lo tratan. Simplemente lo dejan a un lado, no tratan de resolver la situación. Y hacemos como que nada pasó. ¿Saben qué está pasando? Estamos dejando que aquel enojo en nosotros se transforme en una raíz de amargura, en rencor, en coraje, en envidia, en ira hacia esa persona. Porque podemos decir, no, solamente estoy guardándole rencor. Sí, pero si seguimos guardando rencor hacia esa persona, seguimos almacenando, llegará un punto donde vayamos a explotar. Oh, y vamos a lastimar a esa persona o lastimarnos a nosotros mismos. Por eso mencionaba al inicio que la ira es algo de mucho cuidado. Es un punto muy delicado, es un enemigo del corazón que muchas veces está camuflado, está disimulado, pero atenta contra nosotros y atenta con las personas a nuestro alrededor. Y estos detonantes muchas veces no nos damos cuenta que se están formando. A veces estamos almacenando y almacenando enojo en nosotros. Y llega alguien y menciona algo referente al tema y eso se convierte en un detonante. Que lamentablemente hoy en día es muy común, pero es muy triste a la vez. Ver cómo familias son destruidas, cómo hogares caen simplemente a causa de la ira, porque no pudieron controlarlo. Tengamos cuidado en casa. Y yo sí les invito en este día a que puedan poner en práctica el resolver los problemas a tiempo. Esos problemas que atentan con nuestra relación familiar, tratemos de resolverlos el mismo día. No es fácil, pero tampoco es imposible. Va a requerir de valentía por parte de nosotros, va a requerir de carácter por parte de nosotros, el poder sentarnos a la mesa y hablar de aquel tema que nos causó molestia, que nos causó discusión.
pero no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es decir, no nos acostemos a dormir si estamos enojados con alguien más. Porque lo único que hacemos es camuflar todo ese rencor hacia esa persona. No permitamos que en nuestros hogares se viva lo que vivieron Caín y Abel, a causa de la envidia, a causa del rencor, a causa de que no se controló la ira. Salmos 37:8 menciona: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Poder controlar la ira es poder tener dominio propio sobre nuestras acciones, sobre nuestras palabras. Y lo podemos ver en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Pero qué es dominio propio? Que nosotros mismos controlamos nuestras palabras, acciones, sentimientos, en lugar de que ellos nos controlen a nosotros. Veíamos la advertencia que Dios le daba a Caín. Domina tú antes que el pecado te domine a ti. Caín no tuvo dominio propio sobre sus acciones y por eso atentó contra su hermano. No debemos permitir que la ira esté fuera de control. Recordemos que es un arma letal contra nosotros, contra los demás. Y recordemos algo importante. La ira no necesariamente se expresa con agresividad. Puede expresarse a través de la burla, a través del engaño, a través de la crítica, a través del sarcasmo que a veces utilizamos en nuestras palabras. Y es decir, que aunque no se muestre de una forma violenta, siempre va a causar estragos en la sociedad. Y de alguna u otra manera va a hacer daño a los demás. Eclesiastés 7:9 dice: controla tu carácter, porque el enojo es distintivo de los necios. Seamos sabios. Por eso mencionaba, el controlar la ira va a requerir de dominio propio, va a requerir carácter, va a requerir de fuerza de voluntad, va a requerir de sabiduría el poder hacerlo. Los necios, ellos son los que no pueden controlar su carácter. Ellos son los que no controlan sus palabras, los que no controlan sus actos. Seamos personas sabias, pidamos sabiduría y pidámosela a Dios. Sabiduría que viene de lo alto, no sabiduría terrenal. Varias veces nosotros podemos encontrar la importancia de controlar nuestro carácter, de controlar la ira. Y bien, ¿cómo lo logramos? La pauta es clave. El dominio propio forma parte del fruto del Espíritu y nosotros podemos orar y pedir aquello para nosotros desarrollarlos. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu se conecta al Espíritu Santo y entramos en esa comunión y el fruto del Espíritu empieza a activarse en nosotros. Podemos pedir, si hemos notado que somos el tipo de personas que sienten ira hacia los demás, que cuando se enojan guardan su enojo y lo exteriorizan de pronto con personas allegadas, llegando a lastimarlas. Este es un enemigo al que debemos darle batalla. No guardemos ese rencor, ese coraje, dándole pie a que se convierta en ira y que lastime a otras personas o incluso a nosotros mismos. También nosotros podemos ir delante de la presencia de Dios y confesar que hemos detectado ira en nuestro corazón y que nos guía a poder eliminar este enemigo, poder atacar a este enemigo. Incluso, ¿qué podemos hacer? Acercarnos a un amigo y comentarle lo que estamos viviendo. Si usted dice, no hay ira en mi corazón, no tengo de qué preocuparme, te invito a que le puedas decir a Dios, examina mi corazón, Dios, y revela aquello que debe ser tratado. Siempre hay algo que debemos tratar todavía. No somos perfectos. Y la mejor manera es decirle, rendirnos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy tal cual. Pero si el día de hoy tú has identificado que hay ira en tu corazón, que hay enojo almacenado en tu corazón que se puede transformar en esta ira,
es el momento de recurrir a la presencia de Dios y entregar aquella situación, entregar delante de la cruz toda esta situación y que Él sea tomando el control y que podamos nosotros desarrollar ese dominio propio que necesitamos para poder controlar la ira. Busquemos cuál es la raíz de este pecado en nosotros. Identifiquemos qué nos lleva a sentirnos así. Muchas veces son situaciones del pasado que no han sanado, que nos llevan a sentir ira. O muchas veces es ese sentimiento de superioridad que tenemos frente a los demás. Otras veces es enojo contra nosotros mismos, lo que nos lleva a sentir ira en nuestro corazón. Identifiquemos la raíz y tratemos sobre ella. Eliminar el problema de raíz. Recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Pidamos que cada característica mencionada de este fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros. Si usted no tiene dominio sobre sus acciones, empiece a orar por ello. Lo importante es reconocerlo y entregarle esa área a Dios para que Él pueda tratar con cada uno de nosotros. Si hoy de pronto usted ha identificado que ha lastimado a alguien a causa de la ira, hoy es el momento de mandarle un mensaje, de llamarle, si está cerca a usted, de acercarse a esa persona y pedirle perdón. Podemos lograrlo. Será difícil, pero podemos lograrlo. Pedir perdón por el daño que hemos causado. Recordemos que la ira no solamente es un golpe físico, no solamente es acabar con la vida de esa otra persona. Nuestras palabras también pueden estar cargadas de ira. Nuestras acciones pueden estar cargadas de ira. Nuestros comentarios, las palabras soeces, el sarcasmo, la envidia, pueden estar cargados de ira en nosotros. Así que acerquémonos a esa persona que de pronto sabemos que con nuestras palabras, con nuestros comentarios, le lastimamos y pidamos perdón. Pidámosle perdón. Es una manera de reconocer que debemos tratar en nuestra vida. Es una manera de reconocer que somos humanos, pero que sobre todo necesitamos a Dios y necesitamos de su fruto en nuestra vida para poder seguir en este camino. Si de pronto usted es de las personas que fueron lastimadas a causa de la ira de alguien más, usted también puede perdonarles, porque eso le va a llenar de paz. Las raíces de amargura no solamente crecen debido a que no pido perdón, también crecen porque yo no soy capaz de perdonar a otros. Y recordemos algo muy importante. Jesús dio su vida en la cruz para perdón de nuestros pecados. Si Él nos perdonó a nosotros y nosotros no lo merecíamos, ¿por qué nosotros no podemos ser capaces de perdonar a aquellos que nos han lastimado? Sea usted también valiente para perdonar a aquella persona que de pronto le lastimó, para que usted no guarde rencor hacia esa persona, para que no guardes coraje, no almacenes enojo y no se desarrolle la ira en tu corazón. Si de pronto dices, esta persona me lastimó tanto, tengo ira, lo odio, que no sé de qué soy capaz de hacer cuando le vea, no. Entreguemos eso. Que sea el Señor tomando el control de esa situación y que podamos tener dominio de nuestras acciones. Y que cuando le veamos a aquella persona que de pronto nos lastimó, nuestra accionar no sea con ira, sino con amor. Que podamos nosotros perdonar verdaderamente. Y si usted de pronto dice, de pronto pienso que le lastimé, no estoy seguro si mis palabras lastimaron a esta persona ese día en aquella discusión,
acérquese, pregunte, no tenga temor y pida perdón. Porque muchas veces somos inconscientes de nuestras palabras, digámosle inconscientes, pero sabemos que hay un trasfondo. Decimos y soltamos palabras y no nos damos cuenta que lastiman a los demás. Y pensamos que no, que la otra persona de pronto lo tomó como broma, pero en el fondo, aquella palabra lastimó su corazón. Seamos muy cuidadosos con nuestras palabras. ¿De qué están cargadas nuestras palabras cada vez que salen de nuestra boca? ¿Están cargadas de amor? ¿Están cargadas de odio? ¿Están cargadas de coraje, de ira? ¿De qué están cargadas? ¿Cuál es el trasfondo de nuestras acciones? ¿Hacemos algo por amor, por compromiso, porque nos toca, porque nos obligan? ¿Cuál es ese trasfondo? Analicemos muy bien si aquellas acciones, aquellos pensamientos, aquellas palabras tienen un trasfondo de ira. Porque es un enemigo al que tenemos que darle batalla. Hay que doblegarle. Y la mejor manera es buscar de la presencia de Dios. Y que este fruto del Espíritu pueda crecer en nosotros, este amor, gozo, paz. Para tratar con la ira necesitamos paciencia, necesitamos amor, necesitamos estar en paz con nosotros mismos y necesitamos de carácter, de dominio propio. Y quiero invitarles que ustedes puedan hoy, si lo han identificado, puedan rendir completamente esta situación, este sentimiento, delante de la presencia de Dios. La ira que se guarda y que escondemos nos lastima a nosotros mismos. La ira que nosotros expresamos hiere a los demás. Y para finalizar, Colosenses 3:8 menciona: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Que no exista eso en nosotros. De pronto no va a ser fácil para todos, pero no es imposible. Porque podemos pedirle la guía al Espíritu Santo para poder desechar de nuestra vida todo aquello que no nos edifica. Yo sé que el Señor está tratando con cada uno de nosotros a lo largo de esta serie, pero está en nosotros el permitirle al Señor obrar también en nosotros. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, en este día. Gracias porque tú has hablado a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros corazones. Señor, si en nuestras acciones, si en nuestras palabras, Señor, ha ido un porcentaje de ira al realizarlas, al mencionarlas, Señor, queremos rendir completamente delante de ti esta situación. Rendirnos por completo a ti, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros. Señor, que podamos identificar si existe ira en nuestro corazón hacia alguna persona y que podamos, Señor, tener la valentía de dominarlo, de entregártelo a ti, Señor, de entregarlo delante de la cruz. Ser capaces, Señor, de perdonar y de pedir perdón. Que la ira no nos controle a nosotros, para que este pecado no nos controle, Señor. Que no lastimemos a personas a nuestro alrededor. Y si nosotros, Señor, fuimos lastimados a causa de la ira de alguien más, que podamos perdonarle. Señor, que podamos orar por ellos también. Y que sea usted tratando con cada corazón. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que hecho está. Y que se haga siempre, Dios, tu voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso tiempo que hemos pasado junto a ti aprendiendo más de Jesús. Y es por eso que quiero invitarte a nuestras reuniones semanales.
Los links los puedes encontrar en nuestras redes sociales o escribirnos al WhatsApp de Cor para más información. Así que nos vemos la siguiente semana. Invita a un amigo. Te esperamos. Chao, chao.